Sociología, tercero, quinto y sexto año, ¿no? Estamos todos. Sí, bien. Es un honor para el Colegio Nacional José Pedro Varela recibir a un profesional de la talla del doctor Rodolfo Saldain. Le agradecemos inmensamente que haya encontrado un espacio en su apretada agenda para conversar con nosotros hoy, esta mañana. Varios lo hemos visto en entrevistas de televisión, radio, redes sociales. En mi caso personal lo conozco a Rodolfo desde otra perspectiva. Conozco a la señora Rodolfo es alumno mío. El hijo de Rodolfo que tiene casi la edad de 19, ¿no? Tiene 19. 19, ¿tá? Así que estuvo por ahí en quinto y sexto hace muy poquito. En todas las instancias de clase que he tenido con Rodolfo ha demostrado ser un alumno reflexivo, informado y, como verán, sumamente generoso. Estoy haciendo como un boletín a Rodolfo. Bueno, y de esto también me gustaría reflexionar. El doctor Saldain es abogado desde hace unos pocos años, ¿no, doctor? Así, sí, unos 40. Unos 40. Y sigue estudiando y formándose. Esto también es ser profesional, la formación continua. Más allá de lo egresado hace años, él continúa estudiando y demostrando los valores que suman en nuestra sociedad. Así que le doy la palabra ahora a la profesora Cleffi, que lo va a presentar formalmente, y un aplauso grande para él. Como dijo Alejandro, tenemos el honor de tener al doctor Saldain entre nosotros. El doctor es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es egresado de la Universidad de la República, es consultor internacional, especialista en Derecho Laboral, en Derecho de la Seguridad Social y en Salud Ocupacional. Ha ocupado cargos en el directorio del BPS como miembro y como presidente del BPS también. Tiene publicado varios artículos y más de un libro, el último de los cuales se publicó el año pasado, que se llama La era de los nuevos viejos, longevidad, trabajo y jubilación en el siglo XXI. El doctor en este momento preside ni más ni menos que la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que está abocada justamente al diagnóstico y a la propuesta de posibles modificaciones y reformas para sustentar el sistema de seguridad social, que ya hemos comentado en clase, tanto en el quinto como en tercero, el año pasado con los compañeros del sexto, lo importante que es la seguridad social para el país. Así que de vuelta agradezco la generosidad del doctor de compartir con nosotros estos minutos. Doctor, muchas gracias. El agradecido soy yo. Y vengo amenazado por mi hijo, de alguna manera dice que lo voy a dormir. Voy a hacer un esfuerzo para que eso no sea así. Realmente, como decía Ale, tenemos un vínculo de ya bastante tiempo, digamos, y eso de estudiar permanentemente realmente creo que es así. Hay una de las diapos, no sé si vamos a llegar, porque son muchas, veremos, que precisamente plantea que antiguamente, y cuando digo antiguamente digo en el siglo pasado, que fue en el siglo en el que yo nací, se estudiaba hasta los 20, 25 años, se trabajaba hasta los 60, 65 y después uno se jubilaba. Eso ya no es más así, ya no es así. Se estudia toda la vida, se trabaja y hay periodos que se vuelve a estudiar y se hacen todas esas cosas al mismo tiempo. La vida en esas tres etapas tan divididas, tan fijas, no es la que ustedes van a tener. Yo sé que están deseando terminar el liceo, pensar en otros proyectos, y bueno, pero siempre van a tener que seguir estudiando. Eso es imprescindible, y sobre todo en la economía del conocimiento. Yo voy a tratar hoy de hablar con ustedes sobre todo del tema de la demografía, de la población, de la gente, de nosotros. Una visión global a nivel mundial y una visión nacional, y después algunas referencias a eso y por qué, qué rol o qué importancia tiene eso en el contexto de la seguridad social. Me gustaría que en algún momento alguien levantara la mano y dijera cosas. Puede ser durante la exposición o puede ser después, ¿no? Y tengo la mala costumbre de a veces provocarlo por eso. Si nadie levanta la mano, por ahí el hijo del mundo.
El año pasado me pasó en unas clases Zoom, con muchas cámaras apagadas. Yo no tengo experiencia de docencia con las edades de ustedes, sigo en la universidad, es distinto, ¿no? Pero con las cámaras apagadas era realmente un tema complicado, probablemente acá lo hayan vivido también. Mucho. Bueno, pasa, en un lío cuando empecé a llamar a gente que tenía las cámaras apagadas, pero bueno, hoy están todos con las cámaras, por ahora les tengo. Avancemos, Alejandro. Alejandro me va a ayudar ahí un poquito con las diapos. Vamos a ver. Hay dos grandes fuerzas que van a estar dando forma al futuro. Cambia radicalmente lo que fue la experiencia vital de quienes nacimos en el siglo pasado. Una es esta, la masificación de la longevidad. Siempre hubo viejos, siempre. Gente que vivía 100 años y de pronto hasta más. Yo cuando era niño conocí a una señora que había presenciado la construcción y la caída del faro de la Paloma, que eso había ocurrido hacia 1870, la señora tenía 109 años cuando falleció. Pero esa era la excepción. Hoy eso va a ser la regla. Ustedes van a andar viviendo en el entorno del cielo. ¿No? En este momento la esperanza de vida que tenemos mi generación es más chica. ¿No? Los que hemos llegado a los 65, como en mi caso, probablemente tengamos por delante una esperanza de vida de unos entre 15 y 20 años. Hace un tiempo, en el marco de los trabajos de la comisión, invitamos al profesor Rafael Radi que nos diera una charla. Radi, ustedes capaz que ya lo quieren nombrar, se ha hecho muy famoso en este año como coordinador del GACH, el grupo asesor científico con el tema de la pandemia. Pero el área científica de estudio de Radi es el envejecimiento celular. Esa es su área de trabajo. Y Radi nos decía que un 25% de nuestro futuro en materia de longevidad se juega con la suerte de la lotería genética, ¿no? Como nos haya ido ciertos antecedentes de nuestra familia, de nuestros padres, etc. Pero un 75% depende de nosotros, de nuestros hábitos de vida, de nuestros estilos de vida, de nuestros jóvenes. Ahí tenemos uno de los grandes cambios que vamos a tener en las próximas décadas. Va a marcar decididamente la vida de ustedes y la nuestra. Y la otra son las tecnologías radicales. Las tecnologías radicales tienen que ver con el empleo, que probablemente ustedes ya hayan oído hablar bastante de ese tema, automatización, robótica, los riesgos y demás, y tiene que ver también con la biología. Esas dos damas que están allí al costado fueron premio Nobel el año pasado en el área de su especialidad por haber sido las que desarrollaron CRISPR, las tijeras genéticas, que son las que permiten, digamos, mejorar algunos de los aspectos de ese 25% que nosotros no podemos dominar y que viene de esa carga genética. Vamos a avanzar con lo que sí. ¿Qué pasó? Esto bueno, está bien. Las de fondo azul no se van a ver. Son los títulos, no importa. Así ha evolucionado la población del mundo. Ustedes con el inglés se llevarán bien, supongo, si no, van a ver que casi todas tienen los textos en inglés. Our World Data es una excelente fuente de información para sacar cualquier tipo de datos de cosas que ocurren en el mundo, de casi lo que se les ocurre. Así ha evolucionado el año 1, nacimiento de Jesucristo, la población del mundo casi que no creció. Se mantuvo muy constante durante muchísimo tiempo. Hasta aproximadamente la mitad del siglo XVIII. ¿Qué pasó por allí? Sí, la revolución industrial. Ahí explota la población del mundo, ¿no? Sí, pero realmente ahí se ve con total claridad ese fenómeno de la explosión poblacional asociada a la revolución industrial. Sin embargo, ese fenómeno ya no va a existir más. La población del mundo no solo va a dejar de crecer, sino que incluso sobre finales de este siglo se achica. Ahí lo que ustedes están viendo es la tasa de crecimiento de la población a nivel global, y después del enorme auge que tuvo hacia mitad del siglo pasado,
ahí esa hendidura que hay es producto de una hambruna que existe en China, que bueno, está liquidó en 30, muchísima gente. Pero en general, la tasa de crecimiento de la población fue muy alta hasta aproximadamente el 80, 1980, y después se espera un declive muy marcado de esa tasa de crecimiento. ¿Dónde crece la población en el mundo? Hoy. La población en el mundo hoy crece en África, fundamentalmente. Si ustedes habrán visto en las noticias, hasta el cansancio, los problemas migratorios que hay en países como Italia, y bueno, ahí en el Mediterráneo, no va a ser suficientemente profundo para contener la población que crece allí. América Latina, ahí está, digamos, con una población bastante más estable, y China, que era como el gran, el mundo que crecía, ustedes van a estar viendo que en la siguiente lámina, que China ya no es lo que era en materia de población. ¿Sí? Otro país, otra región donde la población crece mucho es la India. Como ustedes ven, China se detiene ese crecimiento de la población, más o menos en esta época. Vamos a poner la rayita ahí que viene en la que sigue, porque ahí nos marca que estamos en esa época, en esta época. Y la población, el país más poblado del mundo va a pasar a ser la India. Ya no es China. Y China, lo vamos a ver un poquito, tiene incluso problemas económicos a raíz de eso, y tiene iniciativas tecnológicas a raíz de eso. En su competencia con Estados Unidos, su declive de población es la que lo obliga a tratar de liderar la carrera tecnológica de inteligencia artificial y de tecnología 5G y 6G incluso. Adelante. Todo esto implica un cambio en la estructura de la edades de la población. Hacia mitad del siglo pasado, la población era muy joven. El azul y el rojo, el azul es la gente más chica, ¿verdad? Los que eran y son sus coetáneos más o menos, la población en la edad de trabajar, y nosotros los mayores, los viejos. A mí me gusta usar la expresión viejo, me parece que está bien, creo que sí. Y yo me siento un nuevo viejo, por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Me siento un viejo más dinámico, más activo de lo que era habitualmente la vejez. Y además creo que está bueno que eso sea así, porque las sociedades que envejecen tienen un dividendo en la longevidad, capital acumulado que tenemos que tener chance de poder trabajar. Es decir, la estructura de la población en el mundo cambia. No cambia igual en todos los países. Hay países donde cambia más rápido que en otros. Adelante. Esto tiene que ver con qué? Tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Con la esperanza de vida de las personas y tiene que ver con las tasas de fecundidad. Ustedes habrán visto, no sé si lo vieron, transición demográfica, la primera, segunda transición demográfica. No. Bueno, capaz que igual. Comentamos el tema, sí. Bien, algo vamos a ver. Yo ahí puse 3 datos. El mundo, cómo ha crecido la esperanza de vida en el mundo a lo largo del siglo, desde el siglo XX en adelante. Puse Uruguay y puse Finlandia por el tema de UPM, que es un país con el que ahora hablamos mucho. Como ven, la esperanza de vida ha tenido un crecimiento muy importante. En Uruguay, por ejemplo, la esperanza de vida hacia comienzos del siglo pasado estaba en 50 años. Hoy la esperanza de vida está ya picando los 80. Y eso es la esperanza de vida en nacer. No es lo mismo que la esperanza de vida a una edad mayor. Porque está todo el tema de la mortalidad infantil, que quienes llegamos a esta edad ya la pasamos. Cuando sumamos la edad que tenemos y la que nos queda por delante, es más que la esperanza de vida al nacer. Adelante. Lo que les decía de China, tienen el diferente comportamiento de China y de Estados Unidos. China, que era el país, digamos, de gente joven, de mano de obra barata, donde las cosas se hacían por poca plata, que sobraban trabajadores.
China le van a faltar trabajadores, porque la población de China envejece muchísimo más que la población de Estados Unidos. ¿Y esto es producto de qué? De una decisión de política que se tomó en un momento en China, de política de hijo único. Estaba prohibido tener más de un hijo. Es decir, como forma de tratar de contener el crecimiento demográfico, pero ese tipo de políticas provocan distorsiones muy severas. Y bueno, acá hay un problema que incluso tiene que ver con un problema que los coetáneos chinos, ustedes lo sufren, y es una enorme distinción en la cantidad de jóvenes varones y jóvenes mujeres. Hay mucho más jóvenes varones que jóvenes mujeres, porque las mujeres eran las que estaban, digamos, más perjudicadas por esa política. Este es un problema económico, y es el problema económico que lleva a que China hoy esté haciendo un foco tan fuerte en el desarrollo tecnológico y está muy en el fondo de algunas de las discusiones que se están dando hoy a nivel global. Adelante. Vamos a hablar un poco de Uruguay. Ese es ese contexto que veíamos en general. Acá vamos a hablar un poquito de la situación en el Uruguay. Sigo usando datos de esta base, que si bien para Uruguay tenemos algunos datos un poco mejores hoy, igualmente es importante. Ahí tenemos Uruguay y América Latina. Es decir, claramente Uruguay es un país que tiene una dinámica demográfica bastante más envejecida que la que muestra el resto del continente. Uruguay en América Latina está, los países más envejecidos son Cuba, Uruguay y Jamaica. Y los más jóvenes son los países centroamericanos y Paraguay. Como ustedes ven, la población de Uruguay se achica, la población de niños y jóvenes se achica, y la que crece es la de los mayores. ¿Vale? Todo eso tiene que ver con las pirámides demográficas. Ahí les presento 4 pirámides demográficas. Una de finales del siglo pasado, la de más arriba, se parecía todavía un poco a una pirámide, y ahora en el 70, ustedes dentro de 50 años más o menos, que van a tener 60, ahí va, 64. Ahí se van a poder ubicar, van a ver, dentro de 50 años claramente las personas de más de 80 años dominan. Tenemos que ir entendiendo qué significa eso, ¿no? Y en el medio, entre el 50, ustedes ven que también va creciendo. También se ve una diferencia de sexo, ¿verdad? Las mujeres viven aproximadamente 5 años más que los hombres. Hay temas genéticos y hay temas también de hábitos y costumbres. Eso ha ido cambiando un poco, pero en general las mujeres viven más que los hombres. Adelante. Nosotros hicimos en la comisión el año pasado, fue un trabajo porque no podíamos creer los números que encontrábamos, que la población de Uruguay caía, se reducía. Siempre supimos que era un poco, que estábamos en 2,5 millones cuando éramos chicos, después 3 millones, y que ahí andábamos, y que no crecemos mucho, pero nunca pensábamos que fuera acá. Ahí tenemos la estructura de edades que surge de la población uruguaya, de acuerdo con las últimas proyecciones. Tenemos de este lado acá hombres, allá mujeres, y como ustedes ven, es decir, el grupo de gente verde, el color verde es la gente en edad de trabajar. Allí ya están prácticamente todos ustedes, aunque en verdad no van a entrar al mercado de trabajo. Eso se usa estadísticamente, ese concepto, pero es esperable y deseable que los jóvenes entren más tarde en el mercado de trabajo, pues es deseable que estudien más tiempo, y después vamos a ver que eso no necesariamente se va. Y que el grupo que crece es el grupo lila o violeta, no sé muy bien qué color es ese, ¿verdad? Que es el de los mayores. Por lo tanto, eso desde el punto de vista de la seguridad social, lo que implica es que quienes estén en edad de trabajar van a tener que ser más productivos para lograr financiar el consumo de más cantidad de personas.
Es decir, la seguridad social es básicamente un tema de los jóvenes, más que de nosotros, de los mayores. Sí, porque ustedes son los que, con esta estructura demográfica, en un sistema que en gran medida se soporta en transferencias entre generaciones, desde quienes están activos a quienes no, son los que van a tener que, por lo tanto, trabajar. Bien, adelante. La tasa de fecundidad es el número de hijos por mujer en el azar. ¿Ibas a decir algo? Está en decadencia, ¿no? Muy en decadencia. Y eso también genera que, por eso la población cada vez va a ser correcto. mayor. Ven para atrás un poquito, Ale, con alguna más. Con la que está, vamos a quedarnos con eso. Es decir, ahí está la tasa de fecundidad femenina, con alguna comparación, pero allí dice que Uruguay tiene en el 2021 1.94 hijos por mujer. En verdad no tiene 1.94 hijos por mujer. Eso era lo que se suponía que Uruguay iba a tener en el 2021. Pero ¿saben con cuánto cerramos? 1.4. ¿Saben cuál es la tasa de reposición femenina? De reposición poblacional, 2.1. Eso es, si realmente está en el fondo del fenómeno que tiene que ver con, bueno, familias más chicas, menos cantidad de hijos y algunos otros fenómenos. Yo tengo oportunidad por mi trabajo de interactuar. Sí. No, y es igual se debe al costo de vida de Uruguay también, de que no es un lugar apto para tener tantos hijos. Es el tema, ¿no? Se debe a muchas cosas. Ese es uno. Se debe a la inserción de la mujer en el mercado de trabajo de una manera mucho más intensa y a dificultades de compatibilizar la vida familiar y la vida laboral. Y también se debe, porque es un fenómeno global, no ocurre solo en Uruguay, España, por ejemplo, tiene 1.3. Los países nórdicos fueron los primeros que tuvieron situaciones de ese tipo y lograron contener un poco la caída a través de un conjunto de políticas de apoyo a la compatibilidad entre la vida familiar y la vida laboral. Si eso no se da y, bueno, es caro tener un hijo y no tenemos servicios públicos de pronto de suficiente calidad y hay que recurrir a una inversión importante, bueno, para familias numerosas obviamente hay, pero es un dato. Y es un dato que la mujer hoy tiene un estatus social diferente al que tenía en el siglo pasado. Es decir, que en el siglo pasado la mujer estaba muy dedicada al hogar, al cuidado de los mayores, es decir, lo que en demografía se llama la reproducción, el cuidado de los hijos, incluso la mujer se debe trabajar y tiene un lugar a la par que el hombre. Y eso es un elemento que genera problemas. La caída tan marcada de la fecundidad en Uruguay se dio en los últimos 6-7 años. Ahora estamos en el 2021, pero hasta aproximadamente el 2015, 2016, venía cayendo la tasa de fecundidad, pero no al extremo que cayó en estos años. Cuando la última reforma previsional en Uruguay se hizo en el 96, allí nacían casi 60.000 niños por año. ¿Cuántos niños nacieron el año pasado? ¿Tengo una idea? Algunos más. 35.000. Pero algo así como el 40% de los que habían nacido, de los que nacían anteriormente. Eso obviamente es lo que marca esa caída. Vamos con la siguiente. Seguimos. Ahí. Esto es lo otro que marca el envejecimiento. Si vivimos más. Y cada año que pasa vivimos en la media un mes y medio más. Y eso está bien. En verdad, sociedades que cuidan su salud, que cuidan a su gente, se supone que tienen una mejor calidad de vida. Y eso va a seguir ocurriendo en ausencia de cambio tecnológico, de cambio científico y de innovaciones que nos permitan vivir mejor. Adelante. ¿Y dónde nacen los niños en Uruguay? ¿En qué tipo de familias nacen los niños en Uruguay? En Uruguay se está dando un fenómeno, esta no la puse el miércoles. No, pero lo dije. Lo dije.
se está dando un fenómeno de polarización del nacimiento. Hay que empezar a decir, esta pregunta se le hice a mi hijo ayer y le dijo, con esto ya quedamos todos bien. ¿Qué quiere decir quintiles de ingreso? Está complicado eso, pero bueno, es cuando el ingreso de una población se divide en 5 franjas según nivel socioeconómico. El quinto son los más ricos, el 1 son los más pobres. El fenómeno de polarización de los nacimientos lo que implica es que las familias con hijos son básicamente la del quintiles más pobre, y no la del quintiles más alto. Y es muy marcada esa diferencia. Este gráfico no es, está sacado en diario, ¿no? Es una nota de la diaria de hace creo que 15 días, de un artículo de Fernando Filgueira. Fernando Filgueira es un sociólogo, tiene un doctorado hecho en la Northwestern University en Estados Unidos y es el actual director del Programa de Población de Naciones Unidas para el Uruguay. Y esto es un fenómeno realmente muy preocupante. ¿Por qué es preocupante ese fenómeno? Porque esos pocos niños que nacen están naciendo en hogares que tienen dificultades para hacer frente a los costos de una educación y avanzando. Y hablando de los costos de la educación, esos pocos niños que nacen, acá, es decir, ustedes son privilegiados, y me parece que hay que ser conscientes de que, digamos, hay bastantes situaciones que no pueden tener también la misma oportunidad que están teniendo. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa publica cada 2 años un informe. Esto está tomado del informe del INER, Instituto que es un organismo público que evalúa la educación pública y privada. ¿Qué dice ahí este cuadro? No está pensando ya en la edad de ustedes, ¿no? Está pensando en jóvenes de entre 20 y 24 años. Y está midiendo quienes tienen la educación completa, secundaria, la que ustedes están terminando o andan por ahí cerca. En Uruguay, a esa edad la completa el 40% de los jóvenes. Es un número bastante bajo. El promedio de América Latina, ahí por donde anda la mosca, ¿no? Es del 50%. Chile, para poner un ejemplo, o Brasil, con el tamaño que tiene Brasil, logra mejores tasas de egreso de secundaria. Todos han oído hablar de la economía del conocimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es acá donde está desarrollándose el potencial económico. Esto yo creo que es un problema, y que es un problema que está asociado con el anterior, de la polarización en la fecundidad. Uno de los desafíos de estas sociedades como la de Uruguay es evitar esa polarización y corregirla en la evolución. Adelante. Ahora vamos a hablar un poquito de tecnología. El título que no se ve decía tecnologías radicales. Ya aprendí, no debo poner un fondo oscuro que genera problemas. No es la primera vez que hay un cambio tecnológico muy fuerte. El primero tuvo en el entorno, en el entorno de la revolución industrial. Y una de las reacciones de la gente fue, ustedes conocen la palabra sabotaje. Sí. Ahora en francés no se estudia, pero sabotaje viene de sabot, que era el sueco. Es decir, que me entiendo una cosa de lo anterior. Claro. Pero, ¿por qué al tener cosas públicas acá en un tipo educación pública está con un nivel de egreso tan bajo de secundaria? Claro, porque aunque tengas un rango de bajo, sí, bajo, tenés la posibilidad, claro, de lo público. Sí, como valores que le dan. Que no sé ustedes, pero yo hice escuela pública, Roche, liceo público, universidad pública, eso es así. El punto no es solo el costo, el punto es el valor de la educación.
y ese es un punto realmente complejo de mover porque es una pauta cultural. Y es una pauta cultural que puede venir dándose por acumulación de generaciones. Es decir, no es una vez, una generación que está viviendo esa situación, sino que tal vez son muchas generaciones que se están viviendo. Pero sí, es un punto lo que tú estás diciendo. No es un tema de dinero. Eso, sí. Y es el tema de los valores que le dan, o sea, la importancia que le dan al hijo o hija del estudio, porque escuelas hay, pero Sí, si sí, no claro. le demuestran lo importante que es. Sí, sí, y además hay otro tema de cierta segmentación social. Yo en Rocha, ¿hay alguien que sea de Rocha acá? No. Yo fui a la escuela Ramírez. En la escuela Ramírez yo tuve compañeros que eran del centro, porque la escuela está en el centro, que eran del Estío, en un barrio, digamos, popular. Eso hoy ya casi que no se da. En el liceo departamental había un solo liceo, ahí todo. No había mucha distinción. Hoy tenemos un tema de segmentación bastante más marcado y que tiene que ver incluso, bueno, con muchas otras. Voy a poner ejemplo. Los ludistas fueron los que se enfrentaron a la revolución industrial con los suecos y queriendo comprar las monedas. Y fue una rebelión porque, claro, sentían que la máquina de telar, etcétera, les quitaba el trabajo. Y el trabajo es la forma de vida, de ganarse el sustento de las personas. Hoy tenemos alguna... Es decir, ustedes deben haber oído hablar de la cuarta revolución industrial, de la primera... Bueno, a mí yo prefiero usar otra terminología, que primera revolución industrial o primera era de las máquinas y segunda era de las máquinas. La primera era de las máquinas es la que complementa el músculo, la fuerza de la persona con máquinas. La segunda es la que complementa el cerebro, es la que estamos viviendo. La primera revolución industrial tuvo, se puede hablar de muchas etapas, pero ahí le marcó dos. Una primera de implantación y auge, siglo XVIII hasta las primeras décadas del XX, y donde se dieron una serie de fenómenos que están en el mercado, que los habrán estudiado, comentado, o lo harán en algún momento. Desarrollo de las ciudades, surge el proletariado como clase social, que antes era el sector agrícola, ¿verdad? El trabajador rural, acá surge un trabajador urbano con una estructura diferente, hay una explosión de producción, la demográfica, que ya lo vimos, formas de organización del trabajo, los ritmos, las cadenas de montaje, bueno, todo ese tipo de cosas. La flecha en Bismarck es muy importante porque es la primera vez que aparecen los seguros sociales. Ante los trabajadores en las ciudades, ya la cobertura del entorno familiar no era suficiente para atender las situaciones sociales. Es decir, ¿cómo se cubría la vejez, la seguridad económica en la vejez antiguamente? Eran los hijos que bancaban a los padres, y muchos hijos bancaban a los padres. Cuando se da el fenómeno del traslado a la ciudad y la generación de ese proletariado, eso cae. Ya no hay tantos hijos, porque de pronto quedaron en otro lugar, los hijos se fueron, etc. Y así aparecen los seguros sociales, en finales del siglo XIX, sobre todo en Alemania, y también atendiendo a esa problemática social que estaba planteada y con tensiones y movimientos políticos. Ya en el siglo XX, sí. Una pregunta en relación a los seguros sociales. Pero saco un poquito esto porque se me empañan los lentes y ya no ¿Es verdad que la jubilación aparece como intento de estafa en Alemania? ¿Lo de los seguros sociales? Sí. No diría como intento de estafa. Aparece como un intento de contener la disconformidad del proletariado, ¿no? Que cuando se enfermaban no tenían un ingreso, perdían el empleo, eran viejos y ya no tenían una familia que los cubriera, y ahí es que surge como una alternativa social la generación de esa estructura del aporte de la seguridad social. No diría como una estafa, ¿no? Sí como una política pública,
importante para solucionar ese problema. ¿Qué pasó en el entorno de la década del 30? Una gran crisis económica, la crisis del 29, capaz que lo vieron en la historia, los que están ya más avanzados, con un foco muy grande en Estados Unidos, y a partir de allí se desarrollan algunas políticas muy fuertes. Tiene unas flechitas ahí que sigue, particularmente el New Deal, el nuevo trato de Roosevelt, que es la forma que encuentra Estados Unidos para salir de esa situación de la crisis. Se crea allí la Social Security Administration, no existía en Estados Unidos hasta ese momento. Uruguay tiene un esquema de seguridad social mucho más antiguo que el de Estados Unidos. Cuando estaba en la investigación para el libro, me compro un manual de Oxford sobre social welfare y la tapa del manual era con sellos postales. Y quedé impresionado que uno de los sellos era José Valle Rodríguez. Y se decía dentro del libro que eso estaba hecho, esa selección de sellos, en homenaje a los precursores del Estado de Bienestar. Y lo que me impactaba era Valle y casi Herlado o Bismarck. Realmente. Y bueno, bien. Y Beveridge es otro nombre clave de esta historia. Beveridge era un economista británico al cual en plena Segunda Guerra Mundial el gobierno británico le encomienda hacer un estudio sobre la situación de pobreza en Gran Bretaña de la época. Escribe varios libros, el más conocido es el informe Beveridge, que da forma a la seguridad social modal. Hay una serie en Netflix, se llama Traidores, donde aparecen unos muchachos en el desierto en el norte de África. Ustedes saben que una parte de la Segunda Guerra se vivió en el norte de África, leyendo ahí en el medio del desierto un libro, algo, era el informe Beveridge que estaban leyendo, que planteaba que había una guerra contra 5 gigantes, uno de ellos la pobreza, la miseria, la ignorancia, el ocio, y bueno, el informe Beveridge marca el desarrollo de la seguridad social moderna en un entorno de crecimiento de la clase media, del Estado social de derecho y de crecimiento económico durante el siglo pasado. Eso hoy está bastante desafiado por las cosas que están ocurriendo. Vamos a avanzar. La segunda era de las máquinas, es decir, esta que complementa el cerebro con inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. Es el mundo que ustedes ya están viviendo, no es que van a vivir, no es que ya estamos, no es que ya los teléfonos hoy, y eso es un desafío absoluto, ¿no? Probablemente ustedes no oyeron hablar nunca de Nokia, capaz que sí. Llegaron a oír hablar de Nokia, bueno. Nokia fue líder en los teléfonos celulares y hoy prácticamente desapareció. ¿Por qué prácticamente desapareció? Porque no logró adaptarse a la innovación que implicaba él. En la economía del conocimiento, ¿por qué hizo Nokia? Tuvo un gerente general muy inteligente y sacó cuentas y dijo: si traslado toda la operación de Nokia a la India, ahorramos tanto. Y la trasladó. Y ahorró esa plata. Pero también se ahorró la innovación. Y el que se ahorra la innovación se queda. Allí apareció Steve Jobs, por otro lado. ¿Saben quién es? Con mucha innovación, y Nokia hoy es prácticamente, bueno, un recuerdo que quedó por aquí. La segunda era de las máquinas. Va a hacer que el trabajo de esta época sea totalmente distinto a lo que fue el trabajo en el pasado. Es decir, nos asusta que puedan sustituirse trabajadores, y bueno, eso ocurre. Es decir, muchos de ustedes pasarán por la interbancaria y ya no paran en el peaje a pagar los padres, sino que tienen el telepeaje y siguen de largo. ¿Sí? Eso ya está ocurriendo, pero probablemente no sea lo más importante sea la complementación entre el hombre y la máquina, ¿no?
yo soy bastante un early adopter de ese tipo de tecnología y, por ejemplo, yo que sé, el notebook es parte de mi vida desde hace 20 años. Y creo que no sabría hoy trabajar si no con un notebook, ¿no? Obviamente, antes era como máquina de escribir, el carbón, yo qué sé. Y ese tipo de cosas nos ayudan mucho en la productividad, pero requieren tener la capacitación. Y con un 40% de los muchachos terminando enseñanza secundaria en un país como el nuestro, es un mucho. Este tipo de cosas nosotros las hemos estado analizando en la Comisión de Seguridad Social. Y yo ahora he puesto algunos recuadros de parte del informe de diagnóstico. ¿Sí? A mucha gente le llamó la atención que hubiera un anexo sobre educación en el informe de Seguridad Social. Es que es clave, ¿sí? Porque en verdad la productividad de los jóvenes del futuro son los que van a tener que sostener la seguridad social. Por eso el informe tenemos un anexo sobre educación. Y ahí, digamos, el segundo párrafo de eso, quiero apuntar algo que seguramente ustedes han oído mucho. Hay desempleo cero en la industria del software. ¿Sí? Y eso parece ser una buena noticia. Es pésima noticia. Porque tenemos un 30% de desempleo entre los jóvenes. ¿Y por qué es pésima noticia? Porque no hemos sabido orientar a la juventud hacia aquellos sectores que tienen perspectiva de futuro. No quiere decir que el que quiere ser abogado no lo pueda hacer, que nos haga la competencia, me parece que está bien, pero lo que tiene perspectiva de futuro está por el lado científico, por el lado tecnológico y por supuesto con siempre la vocación, ¿verdad? Lo que uno quiere, lo que uno busca. Luego recibimos en la comisión al secretario ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y las empresas del sector tienen un drama porque no logran conseguir la cantidad de trabajadores que precisan para el desarrollo de sus empresas. Avanzamos. La biología. Este va a ser un cambio también, ¿no? Que se vienen ya hay en proceso una serie de técnicas terapéuticas, diagnósticas que van a hacer que ustedes seguramente en la media van a andar en los 100 años de esperanza de vida. Y eso, y de buena esperanza de vida y con buena calidad. Avanza la que sigue. A ver si sale bien. Sí. Esa es la carátula de una revista del MIT, que es uno de los principales centros académicos de los Estados Unidos, que dedicó un número monográfico a las acciones que están tomándose a nivel de múltiples empresas científicas para lograr que game over con la vejez. Puede ser un poco de ciencia ficción, ¿ah? Pero no tanto. Ya hay enorme cantidad de avances científicos en esa dirección. Y ya hay, bueno, ustedes habrán oído un científico chino que hizo una manipulación genética para evitar determinado tipo de patologías en los bebés, lo logró sin ningún control. Obviamente allí hay toda una rama, para que les interese el derecho, puede ser una rama muy interesante, la regulación de todas esas nuevas tecnologías. Pero bien, vamos a avanzar porque vamos a dos recomendaciones de películas, si les gusta la ciencia ficción, que muestran mundos relativamente distópicos, producto de distópicos, tomar la palabra contrario al utópico. Utópico es lo ideal, lo distópico lo que es lo bueno. En Gattaca, un experimento genético que ya es posible hacer a través de CRISPR, estas damas que les mostraba que habían ganado el premio Nobel. Tenemos dos hermanos que tienen conductas distintas y que hay una sociedad que a uno le da determinados derechos y a otro no. Y Elysium, dos mundos, digamos, muy fragmentados, donde aparecen muchas diferencias que no podemos comprender. Avancemos. Bueno, ahí lo que dice en esa que no vemos, ¿y qué tiene que ver todo esto con la reforma de la previsión social? Y tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Capaz que ustedes ya vean intuyendo por dónde voy. La relación de dependencia demográfica mide la
cantidad de población que produce y la cantidad de población que no produce. ¿Quiénes no producen? Los niños, que no jóvenes, y los mayores, los que están ya jubilados. Allí tenemos una línea verde, los niños, que como vimos van a ser cada vez menos, por lo tanto pesan cada vez menos en este contexto. La de arriba, la que sigue, la roja, es, bueno, nosotros, que vamos a estar pesando cada vez más, pero nosotros, digo, los ya crecidos obviamente, y en la de más arriba de todos, quienes están en edad de trabajar. Ustedes se van a ubicar ahí donde quieran, van a estar en la de arriba y van a tener que soportar a un número cada vez más grande de población de mi edad. Por eso el tema, te vuelvo a decir, de la seguridad social es básicamente un tema de los jóvenes. Tenemos que lograr un equilibrio entre lo que es una seguridad económica de la vejez y lo que es la carga o la mochila que tienen que llevar todos. Adelante, Ari. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Adelante. Ahí, acá abajo hay está otra vez el mismo concepto, ¿verdad? En la relación, sí. Yo todo esto, no sé, o sea, no sería una solución que no sé si funcionaría reemplazar la edad de jubilación para los más jóvenes. Bueno, eso es una cuestión que habitualmente está en la agenda de casi todos los países que tienen esta realidad demográfica. El tema de eso es que sería desigualdad, o sea, yo considero que sería injusto que antes, o sea, si trabajaras hasta cierta edad y después tuvieras más tiempo en consideración, pero por la expectativa de vida igual no me dan los números, para decirlo así, de que sea tan justo. Por ejemplo, si antes se vivía hasta los 80 años y ahora se vive hasta los 100, igual seguís trabajando. Ustedes van a vivir hasta los 100, ¿no? Igual seguís trabajando un poco más para mantener una cantidad de personas que sigue aumentando. Claro, mira, en el mundo hay muchos. Tenemos la suerte de no ser los primeros que estamos transitando por esta realidad, ¿no? Hay otros países que han envejecido antes que nosotros. ¿Qué hace, por ejemplo, Dinamarca? Dinamarca tiene una ley que dice: las jubilaciones se pagan durante 15 años. ¿No? Crece la esperanza de vida, se corre la edad. Suecia tiene algo parecido, pero es más generoso. Dice: crecen 3 meses la esperanza de vida, 2 meses sube la edad jubilatoria y 1 mes más de jubilación. Y son reglas bastante automáticas. Obviamente en esto hay un concepto que es casi filosófico, muy complejo de evaluar, que es el de justicia entre generaciones. El concepto de justicia entre generaciones involucra no solo esto, involucra medio ambiente, involucra deuda pública, involucra infinidad de cosas. El aplazamiento de edad jubilatoria es algo que está en el menú. Nosotros lo estamos recomendando para el Uruguay. En Uruguay se fijó por primera vez en 60 años, en el año 1925. Después eso básicamente se mantuvo, alguna vez bajó, pero lleva ya muchos años en el umbral que tiene hoy de 60 años. Es un tema obviamente sensible y bueno, ustedes ya deben estar viendo, está dando lugar a discusiones públicas y va a seguir dando lugar a discusiones públicas. Pero sí, por ahí va una preocupación. Pero también Sí. desplazando la edad de jubilación, también pones un problema que digamos, dificultad a la tasa A la tasa de reproducción. Porque si trabajas más, siempre pasa lo mismo. Si trabajas más, hasta una edad mayor, después no tenés tiempo para dedicarle a la familia, aunque sean 8 horas de trabajo. Bueno, yo no lo veo tan así, ¿verdad? Es decir, ya voy contigo. Por ejemplo, las personas de mi edad ya no tenemos hijos. ¿No? Es decir, en verdad el problema ese está más que nada en las personas en el eje de los 25 a 35 años. Pero entonces esa edad, digamos, productiva, en donde en realidad también va lo mismo. O sea, al ser su edad productiva y su edad en donde tienen
mayor capacidad, que digamos, ya sea por la juventud, por la resistencia o otro factor biológico, yo considero que sigue disminuyendo el tiempo de, por lo que sea, reproducirse, Sí. para la familia. Y al ir aumentando también ese tiempo de ocio, creo que se va disminuyendo. Sí, hay un balance que hay que tratar de lograrlo a nivel social, es decir, que es, digamos, poder contemplar todas esas inquietudes que tienen las personas razonablemente y la viabilidad, la sustentabilidad de los sistemas de protección social. Es decir, no es un balance fácil y tiene cosas bastante encontradas. Yo pensé que tú ibas a ir por el lado del empleo. Que hay menos lugares. De menos lugares. ¿Ustedes iban por ahí? Sí, que se saturan. Claro. Nosotros trabajamos ese tema y se ha trabajado mucho en la teoría económica y se conoce como la falacia del número fijo de empleos. Una economía no tiene un número fijo de empleos, depende del dinamismo que tenga esa economía. Si la economía es dinámica, el número de empleos crece. Si la economía no es dinámica, el número de empleos se reduce. Nosotros tenemos un ejemplo bien reciente. Uruguay tuvo 15 años de espectacular crecimiento económico, hace relativamente poco, producto de el auge de las materias primas, etc. Y ahí creció el empleo. Y gente que incluso no salía a buscar empleo, salió a buscar empleo, porque había oportunidad de empleo. La clave en eso es el dinamismo económico. Y no puede haber un sistema de seguridad social justo, generoso, si no tiene un dinamismo económico fuerte que lo sustente. Eso es clave. Por allí para la base. ¿Y el porcentaje de desempleo se podría cubrir con lo que vendría a ser el crecimiento que vos estás contando? El desempleo mide, nosotros tenemos tasa de empleo, que es la gente, el número de personas que trabajan. Y tenemos el desempleo que mide aquellos que buscan trabajo y no lo encuentran. La tasa de desempleo que tiene Uruguay es muy alta y eso requiere dinamismo económico y eso requiere inversión y requiere producción, ¿no? Sí, y eso necesariamente tiene que ser el camino que Uruguay siga. De lo contrario, sí, bueno, vamos a tener dificultades de muy diferente orden, económicas, sociales, ¿no?, de todo tipo, probablemente migratorias. Sí, Uruguay hoy, que recibe migración, lo vemos todos, ¿verdad?, venezolanos, cubanos, etcétera, dominicanos, en un delivery por todos lados, pero también Uruguay está emigrando. El saldo de uruguayos sigue siendo negativo. ¿Sí? Los uruguayos que tienen mayor nivel educativo incluso están todavía con una tendencia a salir del país en busca de otras oportunidades laborales. Te dejo a ti un poquito. En relación a eso del dinamismo, lo que hablabas antes, por ejemplo, de Nokia y cómo no se adaptó y no sobrevivió, viste que vos decías que con esto de los avances tecnológicos se iban reemplazando ciertos empleos y cosas así. ¿No se podría ver desde el lado que también a raíz de estos avances tecnológicos surgen nuevos empleos? Sí, claro. Como que se sí. avanza también en el mercado laboral. Sí, surgen nuevos empleos y van a surgir nuevos empleos. Entonces, o sea, eso de que se siguen generando puestos de trabajo, no es como que esa idea de que a raíz de la tecnología al final la gente se va a quedar sin trabajo, esa idea, digamos, no. Sí, hay un tema de velocidades. La velocidad de destrucción de trabajo y la velocidad de creación de trabajo. Y allí lo que tiene que estar atento el decisor político, o el analista, o el experto, es a que esas velocidades estén razonablemente acompasadas y a que ninguno quede por el camino. Me voy a esto un poquito más. Y tal vez tome 5 minutos más y creo que estamos en la hora, creo que hablemos breve. Vamos a avanzar rápido acá con esto para redondear. Seguí nomás, Ale. Seguí más rápido ahí, lo voy a acercar. Además, como sale feo el dibujo, dale, seguí. Ese número es el más importante. Y dale otro clic ahí que crece más, me parece ese número. Ese es el número, bueno, no crece, llegó el fin de semana. Ese es el número de niños que nacieron el año pasado en Uruguay. Y ese es el número más importante que tenemos por delante. Cuando hay un recurso escaso es el valioso. Y el recurso escaso
en el Uruguay hoy son los niños y los pobres. En el Uruguay el año pasado nacieron 35.800, no recuerdo cuántos, ¿cierto? Es decir, son muy poquitos niños. Y como vimos, nacen en sectores que no son los más, los que le pueden dar una mejor contención a esos niños. Y estos temas son fundamentales en lo que trabajamos nosotros, en el tema de la seguridad social, porque allí es donde está el fundamento básicamente de la sustentabilidad del sistema. Entonces nosotros estamos abocados a un esfuerzo de tratar de lograr un balance, un equilibrio entre la necesidad social que existe para las personas mayores, obviamente, y lo que es la carga que estamos poniendo o dejando sobre las nuevas generaciones. Han estado bastante activos, pero bueno, ahora vamos con alguna más. Y nosotros, sí. ¿Hay alguna manera de estimular a que las otras clases sociales más altas, personas que menos tienen hijos, de estimular que ahí también se reproduzca más, o es algo más cultural que no se puede hacer? Bueno, yo creo que son las dos cosas, ¿verdad? Creo que hay, me voy a sentar un poco, porque si bien soy un nuevo viejo me canso. Creo que son las dos cosas. Ustedes capaz que oyeron que en el Parlamento en estos días se estuvo hablando de una comisión de promoción de la natalidad o algo por el estilo. Esas políticas en general no han dado resultados a nivel global. La última que estuve viendo es en Singapur y fue un fracaso total, porque hay un tema cultural. ¿Cuáles son las políticas que han dado algún resultado? Son políticas del tipo de las nórdicas, en donde ha habido mucho esfuerzo público en servicios públicos de calidad que tienen que ver con la educación, como lo que decías tú hoy, ¿verdad? Y que tiene que ver con apoyo a la maternidad y la compatibilidad entre el desarrollo personal, profesional de la mujer y la posibilidad de ser madre. Eso requiere como un microambiente, un clima proclive a cuidar y proteger la natalidad y la maternidad. Por ahí creo que es por donde vendría más bien, porque después, bueno, el tema cultural, el desafío es que las parejas, las familias puedan tener la cantidad de hijos que quieran tener. Teniendo en cuenta todo el crecimiento demográfico y los datos que vimos ahí, ¿qué consejo nos darías a nosotros como jóvenes a futuro en el mercado laboral para, digamos, sobrevivir en el mercado y progresar como individuo? Bueno, qué desafío, ¿no? Lo que yo te diría es fundamental estudiar, es fundamental poder encontrar aquel lugar en el que se compatibilicen las oportunidades con las vocaciones. Y en eso creo que las instituciones educativas y los referentes de las instituciones educativas son absolutamente centrales. Ahora alguien me preguntaba cómo le estaba yendo a mi hijo en facultad, en primer año. No le gusta el estilo de facultad, sin ir a clase, facultad de ingeniería, que lo que está haciendo no es todo virtual. Quisiera ir a, pues claro, la vida social es la vida social, ¿no? Para ustedes no es lo mismo no venir al liceo y estar atrás de la pantalla que venir al liceo. Mateo no tiene particular facilidad en matemáticas. De hecho, en más de una oportunidad en el liceo con él, hablamos con el director del liceo, etcétera, de lo quería orientar por otro lado. Pero su vocación es ser ingeniero de sistemas. Y bueno, está dispuesto a trabajar duro para eso. Creo que el desafío es encontrar ahí el nicho. Puede que de pronto alguno de ustedes se debe haber despertado una vocación por ser demógrafo. Después de esto, vayan a saber el estudio de la demografía, de la población. Bueno, o por ahí a algunos se les despertó la vocación de ser economista o alguna otra vocación. El tema es lograr esa compatibilidad entre las oportunidades y lo que a uno le gusta. No es mucho más que un poco simple. ¿Algo más que quieran preguntar, chicos? ¿Comentar? Bueno, yo les agradezco.
Pila. A ver. ¿Cuánto tiempo pensás que tardaría Uruguay en implementar leyes como las nórdicas? O si la van a implementar, poner, no sé, 20 años, debido a que va a disminuir la tasa de natalidad y todo eso. Como la de Suecia que metía. Claro, mira, yo creo que eso es un tema de conciencia social. Y yo he tenido, a raíz del trabajo que me ha confiado la oportunidad de hablar con muchos decisores políticos en estos meses del último año, y hay muy poca noción. Muy poca noción. Creo que en la medida en que tome cuerpo el conocer esta realidad, eso va a ser más viable. Lo bueno es que esas son cosas que se pueden hacer de una manera relativamente rápida. Uruguay tiene, por ejemplo, un plan, el Plan CAIF. ¿Han oído hablar del Plan CAIF? Sí. El Plan CAIF es un plan que se implementó allá por el año 85-86. Ha sido una política de Estado durante todo este tiempo, con Baikal, idas y venidas, pero que ha funcionado y cubre aproximadamente la mitad de las necesidades de cuidado de la familia, sobre todo de la familia de menor ingreso. Es un plan que tiende a tener un cometido, digamos, muy amplio, muy abarcativo para el desarrollo temprano de la infancia, de los niños. Bueno, ahora el INAU acaba de anunciar que va a aumentar algo así como 20.000 los cupos del plan CAIF. Ese tipo de cosas son el tipo de cosas que, en la medida en que, y esto va mucho más allá de los poderes políticos, ¿no? Es decir, esto son cosas de Estado, ¿no? Creo que se pueden hacer sin demasiado tiempo, sin que lleve demasiado tiempo, pero que hay que hablar mucho y generar conciencia de esta realidad social. Y realmente a mí me ha sorprendido que muchos decisores políticos estaban muy lejos de considerar eso como un problema, ¿verdad? Y yo creo que es uno de los principales problemas que tiene el país. Justamente a mí me preocupa esa resistencia que hay al tema de extender la edad jubilatoria, porque hoy por hoy, entre los 60 y los 65 años, realmente la mayor parte de la gente está totalmente entusiasta a seguir trabajando. Sin embargo, el mensaje del sistema político va en contra. Bueno, sí, eso es relativo. Hay una frase que a mí me gusta. Uno de mis ídolos, todos tenemos ídolos, ¿verdad? Bueno, ídolos de diferentes orden. Un ídolo intelectual mío es Winston Churchill. Winston Churchill fue primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Político británico básicamente un perdedor, un loser. No siempre fue un ganador, Churchill. Y él tiene una frase que a mí me parece que es la que marca eso, que marca, digamos, un poquito el desafío. Un político se transforma en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las próximas generaciones. Yo pensé que esa frase es como la que resume un poco el desafío del espíritu para crear este tipo de políticas. Pero bueno. Sí. En el caso de que se logre reducir la tasa de natalidad de las clases más bajas, digamos, ¿sería beneficioso o perjudicial? ¿Pueden tratar de las reformas? Bueno, mira, ese tema ha estado muy en la conversación. La razón, yo dudé un poco de decir o no por qué en el lugar se había caído tanto la tasa de natalidad, pero creo que fue una política expresa básicamente de lo que se llama el implante subcutáneo. Probablemente ustedes hayan hablado de ese tema en algún momento, se ha hecho. Y la reducción de la fecundidad femenina sería en todos los sectores sociales, pero más marcadamente en madres jóvenes de sectores vulnerables. Y eso no es una mala noticia. La buena noticia sería que todas las madres, todas las familias, todas las parejas pudieran tener el número de hijos que quisieran tener. Y así es donde hay un
del Estado de apoyar a esa familia y si no. Pero bueno, no sé si te pregunto. Muy bien, muchísimas gracias, Rodolfo.